Punto de equilibrio. ¿Hasta dónde se ha avanzado primero en cuanto al, sí al derecho constitucional, en la aceptación de la lengua que predomina en el Perú? ¿Ya se considera como oficial, como nacional? ¿Cómo es considerada y cómo se ha aceptado esta lengua? Bien, a nivel constitucional, como bien lo apunta, pues sí, figura en la Constitución del Perú. En la última Constitución figura, pero es una lengua nacional, no es una lengua oficial. Porque cuando uno habla de lengua oficial está hablando de uso administrativo, que es lo que los pueblos quisieran. Ahora, desde el momento que se acepta únicamente como lengua nacional, pues es, si se quiere, una simple referencia, pero no es algo que pueda uno ver en la realidad, como por ejemplo en documentos jurídicos, o por ejemplo en procedimientos penales, donde aquel acusado podría defenderse en su lengua. Ese es un derecho humano principal, pero que en Perú, tanto como en Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, no existe. Entonces debemos avanzar en ese camino. Con respecto a la educación, le decía de que no existe todavía la uniformización del quechua. ¿Por qué nosotros planteamos esa solución? Porque es necesario de que el quechua parta de una base. Hasta ahora, muchos quechólogos, si se les puede llamar así, pues parten de la idea de que un quechua es superior a otro, lo cual, a mi modo de ver, es un error, ya que se está bloqueando el avance hacia una base de comprensión, no solamente para los quechohablantes, sino también para aquellos que quieran hablarla, ¿no? Yo estoy aprendiendo quechua, por ejemplo, y cuando hablo quechua, muchas veces la gente me dice, sí, pero tu quechua es ayacuchano. No, pero tu quechua es huancaíno o de Moquegua. Al final, pues, ¿qué quechua hablamos? Pongámonos de acuerdo. Yo creo que esa es una suerte de madurez intelectual a la cual invito a todos mis compatriotas a hacer. Y tocas el tema de la educación, en cuanto al respeto, en cuanto a dar las clases, tanto de preescolar o primaria o secundaria, y sí se da en el idioma de ellos. Lo que ha sucedido en nuestro país es digno de ser estudiado y sobre todo corregido, porque ha sucedido lo siguiente. Se ha enseñado en castellano en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hace un joven que sale de la escuela secundaria cuando lo que ha aprendido todo es en castellano? Regresa a su casa y su mamá, su abuelo, su padre están hablando en quechua. ¿Qué hace en un medio donde socialmente su lengua no tiene ningún curso económico, digamos, o social? Ese es el grave problema, lo cual ha hecho de que muchos de nuestros compatriotas de la Sierra del Perú pues vayan a la costa, principalmente a Lima, y si ahí no han encontrado nada, pues vayan al exterior. Ese ha sido un drama para nuestro país, ya que justamente no se han dado los correctivos necesarios para que ellos puedan aprender en su lengua, crear ese microcosmos lingüístico que aporte a la sociedad y sobre todo a la economía. En lo que respecta a la lengua, justamente no se le ha dado ese aporte necesario, ya que la lengua se ha quedado truncada, diría yo, en el siglo XVIII. Ahora vemos que existen muchos españolismos, ¿no?, en la lengua quechua, pudiendo esta lengua haber sido trabajada para que tenga términos técnicos incluso en quechua, pero no es lo que tenemos hasta ahora. Por eso es que incito a nuestros compatriotas a avanzar en la búsqueda de términos, a avanzar en la investigación del quechua, para justamente hacer una lengua de base que pueda ser el orgullo de un país, ¿no? Porque hay otra área muy importante, Carlos, en cuanto a los servicios de salud. Sí llevar los servicios de salud hasta el lugar más recóndito, hasta al espacio más alejado, pero que también con la cultura de los indígenas, cuando ellos, bueno, pues no utilizan la medicina tradicional que conocemos, utilizan hierbas, la herbolaria que conocemos, algún curandero, pero les ha funcionado así. Así es. Y queremos llegar con los servicios de salud y tratar de desaparecer
todo eso cultural, y cuando decís, no, es que tú necesitas un médico, una enfermera, una ambulancia, un hospital, ¿por qué no hay eso de embonar tanto lo actual como respetando esa cultura, Carlos? Exactamente. La cuestión es de que se sigue pensando de que lo occidental es lo único que puede existir y lo único válido, lo cual es un error, ya que, como bien usted lo indica, existe en estas poblaciones un saber milenario. Yo le digo, por ejemplo, con la herbolaria, en la selva, en la Amazonía peruana, pues tenemos ahí un saber que ahora muchos cazadores justamente de patentes están llegando para llevar ese saber al exterior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calificar de algo que no sirve cuando en el fondo está sirviendo para que grandes compañías puedan patentar lo que ellos han creado en miles de años? Entonces, yo diría que habría que tener mucho cuidado con eso. Aportar, sí, el conocimiento que tenemos, porque también es necesario darles lo que a lo mejor ellos hasta ahora no han encontrado, pero al mismo tiempo respetar lo que ellos han hecho, ya que está funcionando. Le doy otro ejemplo. Mire usted la Amazonía. Sigue tan verde como hace cientos de años. ¿Gracias a quién? Gracias a ellos. Pero se está destruyendo, ¿gracias a quién? Gracias a nosotros, a ese pensamiento extractivista que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, creo que la respuesta es clara a este punto. ¿Qué como detonante para crear áreas productivas, esto es, respetando a lo mejor, pudiera ser dar a conocer las artesanías de nuestros hermanos indígenas, o a través de otro tipo de empresa que pudiéramos desarrollar? No podemos nosotros hacer un desarrollo que vaya justamente contra lo que ya estas poblaciones han trabajado. Y lo digo, por ejemplo, en términos de turismo. No podemos ofrecer al turista que viene, digamos, de New York, pues edificios también en el Perú. Existe esta creencia que porque es turismo debemos ponerle un building ahí adelante para que se sienta feliz. Es falso. Nosotros tenemos una identidad, tenemos un recurso, el cual habría que simplemente mejorarlo a lo mejor y brindarlo, pero de una manera ecológica y sobre todo que proteja, pues digamos, la cultura de estos pueblos. Esa es una manera, por ejemplo, de avanzar, ya que si hablamos principalmente de la economía, no podemos nosotros darle la misma perspectiva de desarrollo que podemos tener en una ciudad de la costa que a la Amazonía. No se puede. Quienes lo pretendan, pues están cometiendo un grave error. Esa, diría yo, sería una manera de empezar ya brindándoles trabajo y sobre todo protegiendo su hábitat. El Perú necesita un turismo a talla humana, ecológico, que le permita progresar y sobre todo que permita cubrir la demanda que va a existir en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo todo se está, digamos, haciendo en cemento. Ya no hay naturaleza. Usted vaya en Europa, trate de encontrar un bosque, va a tener que caminar un poquito. Pero nosotros todavía lo tenemos. Nosotros podemos hasta ser el refugio del mundo algún día. Protejámoslo. Es gracias justamente a esta comprensión de la multiculturalidad que podremos salir adelante. ¿En qué concluye Carlos Jaico Carranza más que la aceptación en cuanto a elevar a su rango a este grupo de hermanos indígenas? Lo primero es ya aceptar que son pueblos originarios, como usted bien lo indicaba. ¿Originarios por qué? Porque ellos han estado aquí desde el inicio de los tiempos. Entonces habría que ya darles el primer respeto que se merecen. Lo segundo es tratar de vivir con ellos de manera coordinada, aceptando sus tradiciones, aceptando su cultura, aceptando su lengua incluso, ya que no se quiere acá tener algún día reservas como en los Estados Unidos, donde la gente venga a verlos como atracción turística. No se trata de eso, señores. Se trata de aunarlos, poder con ellos trabajar, pero sobre todo respetando sus particularidades culturales y lingüísticas. Universidad Juárez del Estado de Durango presentó Punto de Equilibrio, programa de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Punto de Equilibrio es el punto de encuentro con la opinión, experiencia
experiencia y conocimiento de los especialistas.